Julián Beltrán Pérez, Culiacán, Sinaloa. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, doctor en Teoría Crítica por 17 Instituto de Estudios Críticos, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Cuerpo Académico Literatura, Discurso e Identidad. Ha presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales como México, España, Argentina y Colombia, entre otros. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica en la Universidad Autónoma de Baja California. Lo que yo trabajo es la violencia en la literatura del norte de México. Entonces creo que vivir el norte es traspasar de alguna manera el tema de la violencia por narcotráfico, y creo que ese tema resulta de interés para las nuevas generaciones porque es un tópico que no podemos ocultar, y si lo ocultamos no podemos tapar el sol con un dedo. Vivimos en una sociedad que ha permeado de alguna manera prácticas que se convierten en cotidianas cuando tenemos nuevas generaciones de jóvenes que se involucran en estas prácticas delictivas. Yo lo que trato de hacer en los temas de la literatura es atravesar o cruzar de alguna manera los campos disciplinarios de literatura y sociedad. Entonces, en ese sentido trabajo con la literatura y la vida, pero mi objeto de estudio es la literatura, aquella que se produce en el norte de México. Mi libro lo defino como un producto académico. Va dirigido principalmente a mis estudiantes. Es un libro que reúne artículos, ensayos, análisis literarios que giran en torno al tópico de la violencia. Se llama Literatura y Discursos de la Violencia en el Norte de México, precisamente como una línea que atraviesa uno de los discursos, porque son varios discursos que se viven en diferentes contextos. En ese caso, lo que tienen en común estos textos es esta línea discursiva. Entonces creo que es un libro que puede resultar interesante y atractivo para quienes quieran o deseen transitar por el análisis literario y por las formas discursivas de percibir el contexto. En este caso, insisto, atravesado por la literatura. He explorado el tema de la violencia en la literatura del norte desde hace más de 10 años. Hice una tesis de maestría con este tópico, aunque no el principal, pero sí sobre la sociedad reflejada en la literatura, sobre todo en el teatro. Y mi tesis de doctorado es en torno a esta línea de la violencia completamente. En mis investigaciones se había discutido muchísimo sobre la literatura del norte de México. Incluso se han construido etiquetas como literatura del norte, literatura fronteriza, literatura norteña, y en ese sentido había tópicos o subtemas que relacionaban a la literatura de la violencia con la literatura del norte de México, y creo que esa fue mi principal interés y mi principal inspiración. La idea de hacer este libro en colaboración con los demás colegas es que nosotros pertenecemos a un cuerpo académico que se llama Literatura, Discurso e Identidad, en donde hacemos diferentes actividades como asistir a congresos, investigar, publicar. Entonces algunos de sus miembros proponemos actividades, y una de esas es la publicación de libros. Como yo trabajo el tema de la violencia en la literatura del norte de México, organicé al equipo en torno a esta temática, los invité a participar encargando un texto a cada uno que gire en torno a estos tópicos. Así se fue conformando este compendio de textos sobre la literatura de la violencia en el norte de México.